con vosotros lectura del Santo Evangelio según San Juan. Si alguno me ama, guardará mis palabras y mi Padre lo amará. Entonces vendremos a Él para poner nuestra morada en Él. El que no me ama no guardará mis palabras, pero el mensaje que escuchan no es mío, sino del Padre que me ha enviado. Les he dicho todo esto mientras estaba con ustedes. En adelante el Espíritu Santo, el intérprete que el Padre les va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Les dejo la paz, les doy mi paz. La paz que yo les doy no es como la que da el mundo, que no haya en ustedes angustia ni miedo. Saben que les dije, me voy, pero volveré a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya el Padre, pues el Padre es más grande que yo. Les he dicho estas cosas ahora antes de que sucedan, para que cuando sucedan, ustedes crean. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. La palabra que Dios nos dirige ya hoy, domingo, día del Señor. Estamos comenzando la sexta y última semana del tiempo de Pascua, de resurrección en nuestro calendario litúrgico. Palabra de Dios del Evangelio de San Juan, el capítulo 14, versículos 23 al 29, hermanos y hermanas, este testamento espiritual de nuestro Señor Jesucristo en el que hemos estado por varios días, hermanos y hermanas. Estos capítulos del Evangelio de San Juan, desde el capítulo 13 hasta el versículo 18, más o menos, hermanos y hermanas, que son profundos, tienen mucho fundamento, son bien teológicos. Es una reflexión y una meditación pues teológica de un hombre y un apóstol como Juan Evangelista, hermanos y hermanas, que tiene a su haber en el Evangelio una meditación muy grande, bien teológica, acerca del misterio de Jesucristo y de la fuerza que deja Jesucristo luego de esta resurrección maravillosa que estamos celebrando. Y por lo tanto, hermanos y hermanas, yo he tratado de hacerlo en una forma en que lo podamos entender, bajando ese nivel teológico, porque ciertamente es unos pasajes bíblicos que son lentos en ese sentido. No estamos ante milagros de Cristo, no estamos ante parábolas de Cristo, no estamos ante hechos ordinarios de Jesucristo, tal vez en la controversia con los fariseos o con la gente que se encuentra en el camino. Entonces, por eso el mensaje a veces parece como que muy fuerte, muy teológico, pero es bueno que lo entendamos, hermanos y hermanas, porque esto es parte del fundamento, de lo fundamental de nuestra fe. Hoy vamos a enfocarlo desde el punto de vista de un amor, hermanos y hermanas, que tiene que ser evidente. Si algo Jesucristo recuerda a los discípulos en este diálogo amistoso con ellos, es que ese vínculo del amor tiene que ser notado, hermanos y hermanas, y tiene que ser evidente. Y el vínculo del amor debe de permanecer, y esto por varias razones. Y eso vamos a verlo en el día de hoy en meditación y en reflexión. De hecho, la idea fuerza que tenemos para el día de hoy es la siguiente, que recoge, hermanos y hermanas, ciertamente el sentido profundo del pasaje bíblico que estamos meditando y reflexionando. El amor cristiano se pone en evidencia por nuestra obediencia a Dios. Ese es el vínculo, hermanos y hermanas, de nosotros poder mantener ese amor que ciertamente nos vincula con Jesucristo nuestro Señor. Y por eso lo decimos, hermanos y hermanas, porque el Evangelio de hoy, que lo hemos tratado en otra ocasión, lo hemos mirado y también lo hemos examinado y meditado desde otra perspectiva. Jesucristo sigue insistiendo en estos pasajes, en ese vínculo que siempre tiene que haber, hermanos y hermanas, entre discípulos y Jesucristo. Y esto también nos lo dice a cada uno de nosotros, tú y yo. Debemos de permanecer firmes, leales, hermanos y hermanas, a tiempo y a destiempo,
en la luz, en la oscuridad, ¿no? En donde quiera que estemos, hermanos y hermanas, en la ausencia de mi familia, en la ausencia de mi matrimonio, en la presencia de mi familia, en la presencia de mi matrimonio, en la iglesia o fuera de la iglesia, siempre en este vínculo, hermanos y hermanas, con Jesucristo el Señor. Ese vínculo al cual Jesucristo hace una referencia que une al discípulo con Él y que tenemos que siempre mantener, no es otra cosa que el amor. Ese es el énfasis que hace Cristo, ¿no? ¿Qué podría impedir, hermanos y hermanas, que tú y yo dejáramos de amar a Jesús? ¿Qué podría romper el vínculo, ese enlace, esa sintonía, esa frecuencia que tenemos siempre que mantener nosotros con Jesucristo nuestro Señor? Pues, hermanos y hermanas, es precisamente la ausencia del amor. La ausencia del amor provoca desunión, rompe, desvincula, separa, desata de algo que nosotros no podemos estar desatados. Del pecado tenemos que estar desatados, de la falta de creencia, de la falta de lealtad. Tenemos que estar desatados, pero de Jesucristo el Señor, no. Por lo tanto, la ausencia del amor, hermanos y hermanas, es lo que desvincula. Cristo se preocupa por eso. Cristo lo que hace es que educando a sus discípulos para que eso no ocurra. Y esto, hermanos y hermanas, lo provoca el mundo. El estar expuestos en el mundo, el vivir en el mundo, puede dejarnos a nosotros en un momento, dejarnos de amar a Dios, dejarnos desvinculados de parte de Dios. Y por eso el énfasis del mundo también aquí es importante, porque eso es lo que lo provoca. Yo tengo que reconocerlo. Ahí, hermanos y hermanas, en la exposición nuestra de nuestra vivencia en el mundo, es que se encuentra la manera y la forma de desvincularnos de Jesucristo el Señor. En el Evangelio de Juan, hermanos y hermanas, en esta profundidad, la teología, la reflexión teológica que hace Juan y que la expone para todos sus lectores, hermanos y hermanas y oyentes, el mundo tiene un significado muy especial. El mundo que nos desvincula de Dios. Cuando yo me adapto a Él y no lucho en contra de Él y dejo que me domine y no lo domino yo, es todo aquello, hermanos y hermanas, que se opone en esta tierra y en este mundo al plan de Dios, ¿no? Al querer de Dios. Ahí es que lo identificamos. Todo aquello que en el mundo donde yo estoy viviendo, moviéndome y existiendo, se opone al plan de Dios, empieza a provocar desamor y desvinculación de parte de nosotros con nuestro Dios, o al querer de Dios. El querer de Dios va bien ligado aquí a la voluntad de Dios. Y todo cuanto en el mundo, hermanos y hermanas, rechaza a Jesús, nos desvincula. Yo creo que eso es básico, ¿verdad? Pero a veces somos débiles, caemos y no nos damos cuenta cómo esa ola del mundo nos lleva, cada vez que nos sumergimos en el mundo, en una corriente que nos va sacando de las cosas de Dios. Es, hermanos y hermanas, inevitable. Tú y yo, como personas humanas, vivimos en el mundo. Aquí es que existimos nosotros. Aquí es que nos movemos nosotros en el mundo. Pasamos gran parte de nuestro tiempo en el mundo, hermanos y hermanas, en la sociedad en la que vivimos. Y entonces, el peligro es cuando uno se acomoda a la mentalidad del mundo. Ojo con eso. Cuando uno se acomoda al estilo del mundo, a la moda del mundo, a las costumbres del mundo, a los hábitos del mundo, a los pensamientos del mundo, a la cultura del mundo. Hermanos y hermanas, ahí, y te los estoy señalando, es que se corre el riesgo de que podamos nosotros perder ese vínculo de amor que nos mantiene siempre unidos a Cristo, leales y fieles a Él. Por lo tanto, ¿qué es necesario, hermanos y hermanas, aquí? Evaluar críticamente, hermanos y hermanas, y cuando hablo críticamente tiene que ser un análisis bien fuerte, con mentalidad crítica, hermanos y hermanas, con un juicio de discreción, que la luz de Cristo nos ilumine para nosotros, que ese razonamiento tenga fe en nosotros, poder que identificar, caramba, estas cosas son las que están rompiendo mi vínculo con Dios. Estas amistades son las que están rompiendo mi vínculo con Dios.
estos eventos son los que están rompiendo mi vínculo con Dios. El estar viendo estas cosas, el estar leyendo estas otras, el estar escuchando estas otras. Yo tengo que ser crítico en ese sentido, hermanos y hermanas, y evaluarlo. A lo que estamos expuestos en este mundo, tú y yo lo sabemos. Muchas cosas en el mundo, hermanos y hermanas, si tú las evalúas críticamente, con la fe que Dios nos ha puesto para hacer nuestro examen de conciencia diario y optar por lo bueno y rechazar lo malo. Hermanos y hermanas, tú y yo nos damos cuenta que muchas cosas en el mundo ya se han vaciado de su valor para nosotros. Han perdido su valor. Porque ahora yo soy bautizado, porque ahora yo soy cristiano, porque ahora yo tengo que rechazar el pecado, porque ahora yo tengo principios religiosos, porque ahora comulgo, porque ahora yo soy hombre y mujer de oración, porque yo cumplo la voluntad de Dios. Examinemos ese alrededor de amistades, de acontecimientos y de cosas. ¿Cuánto de ello no ha perdido ya el valor para cada uno de nosotros? A veces dicen, hermanos y hermanas, que las cosas empiezan del mundo a perder su valor cuando nos ponemos viejos, porque ya no frecuentamos esos lugares y nuestro cuerpo no tiene la fuerza necesaria para estar perdiendo las noches, para estar yéndose de parranda, para estar bebiendo, para estar fumando, para estar, qué sé yo qué, en cosas de pecado. Pues la propia vejez nos hizo identificar que eso ya no tiene valor. Pero eso no es así, hermanos y hermanas. Desde que yo tengo conciencia como cristiano, tengo que darme cuenta de que ya para mí muchas cosas, aunque sea adolescente, aunque sea joven, aunque sea soltero, aunque sea pues casado, aunque sea padre, madre, hijo, hermano y hermana, muchas cosas, hermanos y hermanas, yo tengo que declarar en el nombre de Dios, eso ha perdido el valor para mí. O no solamente que han perdido el valor para mí, sino que ya no me impactan tanto. ¿Por qué? Porque tienen un sentido contrario a mi fe. Tienen un sentido contrario a mi bautismo. Tienen un sentido contrario a mi vida sacramental, a mi espiritualidad, a mi perfección delante de Dios, a mi santidad, al cumplir todo aquello que como cristiano tengo que hacer. Hay cosas en el mundo, hermanos y hermanas, en las que ya tú y yo no creemos, ¿verdad que sí? Piensa por un momento. Tal vez antes yo creía en muchas cosas que me presentaba el mundo. Ya hoy, en vida cristiana, en vocación cristiana, hay muchas cosas, hermanos y hermanas, en las que ya no creo. Y todavía en examen crítico del mundo que me puede hacer a mí perder el vínculo de amor con mi Dios leal, yo me daré cuenta de que hay cosas en el mundo en las que ya no debemos creer. Yo tengo que declarar eso, yo tengo que afirmar eso. Hay cosas en el mundo que se levantan como modernas, como nuevas, como verdaderamente, hermanos y hermanas, cosas que nos van a maravillar, cosas que nos van a excitar, como una gran novedad que va a cambiar tu vida, que la va a transformar, que te va a hacer verdaderamente un hombre de éxito, una mujer de triunfo. Hay cosas que yo no debo de optar por ellas. ¿Cómo nosotros, hermanos y hermanas, entonces nos mantenemos fieles? Tenemos que responder a eso en examen de conciencia y en reflexión. En un mundo, hermanos y hermanas, que tú y yo, si nos damos cuenta, escucha esto, no respalda a Dios. En un mundo en el que tú y yo vivimos, que realmente no solamente nos respalda a Dios, no apoya a Dios. Un mundo que no apoya nuestra fe, hermanos y hermanas. ¿No te has dado cuenta de eso? Una sociedad que no está apoyando ni promoviendo nuestra religión. Un mundo que ha perdido el creer en la palabra de Dios. Un mundo que no se atiene a que tenemos que tener santidad y no cree en la santidad. Un mundo que no tiene tiempo para orar, para recogerse y meditar las cosas de Dios. Un mundo, hermanos y hermanas, que no cree en el día del Señor, que no cree que hay que descansar y dedicar un día a Dios. Un mundo que ha puesto en otro nivel el valor auténtico de la vida que nos da Dios, hermanos y hermanas, y le pone un precio muy barato a la vida y cree que otros no deben nacer. Un mundo que ha perdido por su orgullo y su humildad, hermanos y hermanas, el perdonar y el olvidar. Un mundo que en el ánimo de llegar a posiciones y puestos ya no tiene misericordia, ya no tiene compasión y ya no tiene comprensión. Un mundo que le ha dado muerte a Dios, un mundo que no cree en Jesús. Un mundo que no apoya la vida sacramental de ninguno de nosotros, hermanos y hermanas.
y no solamente la vida sacramental, sino que un mundo que no tiene tiempo para adorar a Jesús sacramentado. Un mundo que está viendo tal vez la Biblia como un bestseller, como un libro escrito como ninguno en todos los tiempos, pero que no tiene la palabra que nos debe dirigir a nosotros en el diario vivir para conseguir el sentido auténtico de la vida. Un mundo, hermanos y hermanas, que no pone en su lugar y en el lugar correspondiente de santidad a nuestra Virgen María. Un mundo que ha perdido la noción de la resurrección y creen que hay una sola vida y que la tienen que vivir hasta el extremo y sacarle todo el provecho, hermanos y hermanas, sin pensar en que hay un mañana y que hay que rendirle cuentas a Dios. Un mundo que no cree en la resurrección de los muertos, ni tampoco en la vida eterna. Estamos haciendo examen de conciencia. Eso es lo que tenemos que enfrentar. El mundo, hermanos y hermanas, entonces va a saber acerca del Señor Jesús por nuestra obediencia. Clave para nosotros hoy, inspiración del Evangelio de hoy. El mundo sabrá de la existencia de Dios, de que Jesucristo existe, de que el Espíritu Santo está vivo y obra en cada uno de nosotros como presencia, hermanos y hermanas, espiritual de ese Jesucristo que ya no está materialmente con nosotros, sino espiritualmente, porque nosotros somos personas que obedecemos y no somos desobedientes como gran parte del mundo. Así las cosas, hermanos y hermanas, cuidado con esto. El mero hecho de expresar verbalmente que yo creo o que tengo fe, el hecho, hermanos y hermanas, de yo decir que pertenezco y estoy incorporado a la iglesia, ¿sabes qué? No es suficiente. Examinemos eso también, no es suficiente. Se trata, hermanos y hermanas, que nuestro amor tiene que ser puesto en evidencia. Un amor del cual yo doy testimonio y prueba de que ese amor es el que me vincula a mí con Jesucristo y a Jesucristo conmigo. Y por eso mi vida es distinta, no es del montón. Y tengo esa bendición por parte de Dios. Por lo tanto, hermanos y hermanas, eso no es suficiente. Se trata de que nuestro amor tiene que ser puesto en evidencia. Amén, hermanos y hermanas, por nuestra obediencia. Ahí tenemos que trabajar con la obediencia. Parte de recibir tantas bendiciones por parte de Dios es prevalecer, hermanos y hermanas, en la obediencia, no desobedecer. Jesús, hermanos y hermanas, es lo que hemos visto en estos capítulos finales de su vida aquí en la tierra, de acuerdo a San Juan, no se olvida de este mundo, hermanos y hermanas, y tampoco se olvida de que tú y yo vivimos en él. Aunque Jesucristo ya no va a estar, hermanos y hermanas, físicamente con nosotros o materialmente con nosotros, Él nos dice algo muy especial a cada uno de nosotros. Hay una fuerza, hermanos y hermanas, espiritual, la que tú y yo, al experimentarla, hermanos y hermanas, hará presente la presencia de Jesús y de Dios espiritualmente en nuestras vidas. Y esa fuerza, hermanos y hermanas, es el arma y es la herramienta que todos nosotros tenemos que tener para no desobedecer a Dios y no romper ese vínculo que es de bendiciones con Jesucristo el Señor. Por eso Jesús habla del poder del Espíritu Santo, hermanos y hermanas, un poder del Espíritu Santo que enseña, que nos educa, que nos sigue a nosotros enseñando en nombre de Jesucristo el Señor y que nos hará recordar todo aquello de lo que Jesús habló y comentó. Esa es la grandeza, hermanos y hermanas, de este amor en evidencia. Esa es la fuerza de lo alto que viene próximamente. Nos está preparando Cristo para la ascensión, nos está preparando Jesucristo para Pentecostés y también luego veremos ya más tarde, hermanos y hermanas, para celebrar su presencia en el Santísimo Sacramento. Así las cosas entonces, hermanos y hermanas, vamos a utilizar los versículos 27 al 29, que son los últimos, como conclusión para nuestra reflexión y meditación de hoy. Y ahí está el sentido de la paz y el shalom del cual hemos hablado, que Jesucristo nos deja. Esa paz, hermanos y hermanas, que menciona Jesucristo hoy en su palabra, es mucho más profunda
que la paz del perdón de los pecados. Y fíjate que la paz que trae el perdón de los pecados cuando confesamos y somos absueltos de nuestras culpas y tenemos la gracia de Dios nuevamente, uno se relaja, uno se llena de una paz increíble porque se nos ha quitado un peso, hermanos y hermanas, de desobediencia increíble. ¿Sabe que esta paz es más profunda que eso? Fíjate el valor que tiene y el peso que tiene. Se trata, hermanos y hermanas, de la gloriosa y maravillosa paz que viene al corazón, a tu corazón, a mi corazón, de todos aquellos, hermanos y hermanas, que se han entregado completamente a Jesucristo el Señor. Todo mi ser, como dice, hermanos y hermanas, la propia palabra de Dios, de mente, de corazón, de pensamiento, con mi fuerza, con todo mi ser. Esa es la paz que viene. Paz en el corazón, tuyo y mío. Paz, hermanos y hermanas, en la mente también, que a veces está inquieta. ¿O es que acaso no nos hemos dado cuenta, hermanos y hermanas, cómo el corazón y la mente ante las situaciones del mundo se intranquiliza, se inquieta, como que no tiene descanso, se agita, se pone nervioso todo nuestro ser? De eso es que estamos hablando. ¿Acaso no nos inquieta el corazón y la mente? Por un momento piensa las cosas del mundo cuando nos metemos de lleno a ellas. Esta paz, hermanos y hermanas, que tienen los que viven en armonía con Dios, esa es la que Cristo nos está ofreciendo y quiere para nosotros. La paz que es capaz de tener el que cumple la voluntad de Dios. Tu voluntad, Señor, es mi voluntad. Jesús nos invita, hermanos y hermanas, hoy hasta incluso a alegrarnos de su próxima ascensión. Nos prepara. No estaré físicamente ya con ustedes. No será el mismo cuerpo de los 3 años que viví aquí, es lo que le dice a los apóstoles, sino que será en forma espiritual. Tienen que verme con nuevos ojos, de otra manera relacionarse conmigo. Y Cristo lo hace también con nosotros para experimentar esa bendición por parte de Dios. Cuando eso pasa, hermanos y hermanas, y la presencia espiritual de Cristo está con nosotros, se siente y se mueve con nosotros, entonces vienen las maravillas del Señor, viene la bendición, viene la santidad, viene la sanidad, viene todo eso que esperamos. Son bendiciones, hermanos y hermanas, que vendrán a través de la fuerza del Espíritu Santo, que también estamos esperando en su nombre. Qué bendición, hermanos y hermanas, la palabra de Dios hoy. Que seamos fieles y leales en obediencia para no romper ese amor que nos vincula siempre con nuestro Señor Jesucristo por esa fuerza del Espíritu Santo. Hoy en oración, hermanos y hermanas, acudimos al Salmo 66 que presenta la iglesia para que nosotros oremos también ante el Señor. Vamos a orar. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con un nuevo evangelio y una nueva meditación y reflexión de la palabra de Dios. Recuerda, hermanos y hermanas, todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para la gloria y la honra de nuestro único Dios y Salvador. Y hermanos y hermanas, te va a ir bien bonito en el nombre de Dios hoy y siempre. Pero más todavía y sobre todo, vas a ser bendecido o bendecida. Hasta mañana.